Bienvenidos. Hoy el protagonista exclusivo de este video de Rolling Stones Records es él. ¿Cómo lo extrañamos? Le doy tiempo para que se suscriban. Como siempre, el protagonismo exclusivo es de él. Es de él. Es de Bobby Keys. Una de las personas que más extrañamos los fans de los Rolling Stones arriba del escenario. Un insustituible, irreemplazable. Por más talentoso y bueno que sea el músico que reemplace a determinados personajes, hay gente irreemplazable. Bill Wyman, Bobby Keys, Lisa Fischer y ni hablar de Charlie Watts. Por más buenos que sean los que lo reemplacen, por más que queramos mucho, incluso algunos que estén, caso, no sé, Darryl Jones, caso Steve Jordan. Hay gente irreemplazable. Bobby Keys es uno de ellos. Y mientras les doy la bienvenida, soy César Versáis, desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia, Argentina. Los saludo. Vamos a hablar de Bobby Keys justamente en nuestro video. Voy a apagar esto, ahí está. Vamos a charlar un poco de Bobby, de lo poco que hay de su discografía oficial y sobre todo, si nos ponemos a hablar de todas sus participaciones, bueno, tendríamos que hacer un video de 1 hora más o menos, pero participó en discos extraordinarios, de artistas extraordinarios, de John Lennon y Joe Cocker en adelante. Estuvo en grandes escenarios, estuvo incluso en Argentina, antes que otros, antes que los mismísimos Stones, estuvo en Argentina. Bobby Keys, que son 8 años ya de su partida. Este es su disco oficial que quiero mostrarles, que participaron una buena cantidad de artistas, pero no participa ninguno de los Rolling Stones en sí, lo que ya de por sí es toda una rareza. Tiene 8 canciones, este LP. Las canciones se llaman Steal from a King, Smokefoot, Bootleg, Altar Rock y en el lado 2, Key West, Command Performance, Crispy Duck y Sand and Foam. Son 8 las canciones del álbum y 2 en las que están en los créditos justamente Bobby. Ahora les voy a mostrar también los CDs. Este es un LP alemán. Vamos a mostrar el LP de Bobby. Debido a que hay poco para mostrar, vamos a dejarlo ahí capaz más o menos bien cerca, se logra ver. Y el otro lado, Bobby Keys es un ser entrañable para los fans de los Rolling Stones, no solo porque está en canciones legendarias de los Stones cuando ellos decidieron incorporar un saxofonista a partir de Let It Bleed, no sé, Lie With Me, obviamente, Can You Hear Me Knocking, Brown Sugar, en todos los históricos discos que está Bobby de los Stones y que obviamente tantas veces lo vimos en vivo. En Argentina también se tenía un cariño especial por Bobby. Yo no sé si después de Richards, Watts y Ronnie, no sé si Bobby fue que era el más aplaudido, no sé si a la par con Ronnie, me parece. Richards y Charlie, está bien, Jagger no lo presentaban a él. Él no se presentaba a sí mismo, ni otro lo presentaba, pero cuando hacía la presentación de los músicos estaba, creo, en el podio Bobby Keys. Algunas ediciones de su CD ahora lo vamos a abrir y les voy a comentar un poco quiénes participan. Y a lo último les voy a comentar un poco la historia de esta foto. A los que les gusta el tema de las historias que tienen que ver con los Stones, bueno, varios argentinos, varios fans del mundo, tuvimos la chance de conocer personalmente a Bobby Keys en algún concierto. Generalmente cuando uno viajaba a otro país y tocaban los Stones, por allí Bobby organizaba algún concierto en solitario con alguna banda, que era generalmente los Suffering Bastards
su agrupación, y hacía temas de rock en general, de blues, y hacía varios temas de los Stones, obviamente. Muestro el CDs de Bobby Keys. Estos son distintos, por ejemplo, son distintos sellos. Es el mismo disco con la misma cantidad de canciones, pero distintos sellos. Siempre el mismo álbum, obviamente. Y, a ver, vamos a tomar uno de los que esté abierto, este. Lo vamos a abrir. Después voy a mostrar el libro, su autobiografía. Lo vamos a abrir. Este es el CD. Y vamos a decir que participan George Harrison en guitarra, Ringo Starr en batería, Dave Mason y Leslie West en guitarras, Nicky Hopkins, obviamente, uno de sus grandes amigos, en teclados, Jack Bruce en bajo, lo mismo que Félix Pappalardi, Klaus Bormann, los nenes que estamos nombrando. Increíble los músicos que participan. Corky Laing en batería, Jim Price, su gran amigo también tejano y el hombre de las trompetas en Exile y en aquella etapa de los Stones. Jim Gordon en batería. También en guitarras Charlie Freeman y John Uribe. Mike Ulley en teclados y Carl Radle en el bajo. Esto producido por Bobby Keys, por Andy Jones y por Jim Gordon, y con los arreglos también ahí de Jim Price. De todas las canciones, en la canción número 2, que es Smoke Food, allí firma justamente Bobby junto a otros, y en la canción Key West también firma Bobby junto a Jim Price y algunos otros también. Este libro es su autobiografía en inglés. Cada noche es un sábado a la noche. Excelente el título de su autobiografía, y sin duda que Bobby vivió la vida de esa manera. También está el documental de lo que es este libro, de lo que es su historia en general, donde sí participan todos los Stones, o algunos de los Stones participando allí. Lo que son las fotos del libro, miren, por dentro. Es un libro que creo yo todavía nunca se publicó en español, así que es bueno mostrar las fotos. Ahí con Buddy Holly, nada más y nada menos, y los Crickets, grupo en el que participó, más de Bobby, de lo que es este libro. No vamos a mostrar las letras en inglés, pero sí algunas de sus fotos. Acá con Lennon, acá con Ronnie. Época también de los New Barbarians. Ahí muestro. Y más con su esposa, con Bill Wyman, con Chuck Lavelle, con Kid. Hay muchas con Kid. ¿Por qué tantas con Kid? Bueno, no solamente porque nacieron el mismo día y el mismo año, un 18 de diciembre de 1943, sino porque en aquel show de Brooklyn de 2012, 14 de diciembre del 2012, tocaron los Stones por sus 50 años en New Jersey, Estados Unidos. Previamente habían tocado 2 shows en Londres con la vuelta de Bill Wyman y uno en no me acuerdo ahora el nombre, ya me voy a acordar. No fue en Brooklyn, fue en otra zona. Fue en Brooklyn justamente. Fue en Brooklyn. Tocó en Brooklyn los Stones, y en el mismo lugar también tocó, en la misma zona tocó Bobby Keys, un 14 de diciembre. El 13 y el 15 de diciembre los Stones tocaron en New Jersey, y el 14 de diciembre estuvimos allí, y Bobby pudo firmar en 2 oportunidades este libro. Es un gran recuerdo que tengo, que me lo haya firmado en 2 oportunidades, bien de Cargoso, argentino. Y toda la historia de esta foto es justamente cuando él ahí está firmando el libro. Y fue realmente muy amable, porque antes del show estaban todos los norteamericanos jugando bowling, tomando sus cervezas, escuchando música, todos charlando entre sí, y Bobby Keys caminaba entre la gente. Y estábamos los argentinos ahí desesperados, queriendo y Bobby en un momento se detiene y nos ponemos a dialogar con él, y empezó a hablar. Estábamos con Vanessa, estábamos con Javier Simone, estábamos con una gran cantidad de argentinos. Javier, que tomaba las fotos, me acuerdo, y Vanessa,
que también dialogaba con Bobby Keys, así que dialogamos con él antes del show. Durante el show dijo que Keith Richards era su gran amigo de la vida. Dijo que Sweet Virginia era su canción preferida de los Stones en ese concierto con los Suffering Bastards, y cuando terminó se podía comprar el libro y él te lo podía firmar. Lo comprabas ahí mismo, pagabas y él ordenadamente esperaba en una especie de cabina en este sector de adentro. Entonces uno se ponía del lado de afuera, le daba la mano, pero como eras, te apoyabas ahí y estabas al lado de él. Esta foto la tomó Javier Simón y varios de los argentinos que anduvieron por allí. Un recuerdo extraordinario de este hombre irreemplazable que es Bobby Keys, y que, bueno, es una suerte en su momento hacer el esfuerzo, haber viajado y poder conocer justamente a una leyenda